Hasta aquí las reacciones políticas. Vamos a seguir ocupándonos de este tema con el análisis, pero también las económicas, porque esta mañana los mercados hablaron y en alza. Estamos hablando de la bolsa, de las acciones, por eso ya mismo estamos saludando a Raúl de la Torre. Rulo, ¿cómo entendemos también, ¿no?, esta reacción de los mercados? Sí, era de esperar que hoy hubiera una reacción favorable. Igualmente son las primeras operaciones del día, ¿no? Hay que esperar un poco más a la tarde para sacar alguna conclusión, pero evidentemente es el sector que responde con mayores expectativas a un triunfo, un eventual triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones de ayer. También está subiendo un poquito el contado con liqui, es decir, Te iba a preguntar por el dólar. uno de los dólares financieros, que está a 178 pesos, pero fíjate vos que no está tan a distancia del dólar financiero oficial, que es el dólar turista o el dólar para pagos con tarjeta por compras en el exterior, que está en 170 pesos. Digamos que estamos en franjas todavía de cierta estabilidad. Y de acá a los 2 meses que faltan a las legislativas. Este es uno de los interrogantes, entre Claro. otros, que se le plantea a la economía y uno de los desafíos que tiene el gobierno. Cómo mantener esta estabilidad y no generar algún tipo de presiones o expectativas, o ya sea de debilidad del gobierno o de cambio de políticas. De esto se va a hablar mucho en estos días y me parece que lo que el gobierno intenta hacer, primero, con un fuerte respaldo del Banco Central, porque el Banco Central, recordemos que viene aumentando reservas y más aún con esta distribución que hizo el Fondo Monetario de los derechos especiales de giro. Pero ya el último día, la semana pasada, el viernes, tuvo un saldo positivo en cuanto a compras de dólares en el mercado, es decir, le compra a los exportadores más de lo que tuvo que vender para sostener un poco los valores de la divisa. Con ese colchón que tiene el gobierno. Y por otra parte no hay un clima de que haya un desajuste cambiario, un atraso cambiario importante, tampoco parecería que estén dadas las condiciones para las mayores presiones, más allá de lo especulativo. Pero creo que el impacto especulativo ya lo vimos en estos días, no se espera que haya mayores convulsiones en ese plano. Y Raúl, ¿qué va a pasar con la inflación? Estamos a muy poquitas horas de conocer el índice, ¿no? El nuevo índice. Sí, estamos todavía con un índice alto, ¿no? El que se va a conocer es el índice de agosto. ¿Se perfora el 3%? ¿Para abajo? Para abajo, y es probable que estemos por debajo del 3%, lo que está por verse cómo siguen estos meses. A mí no me cabe ninguna duda que el tema de inflación fue uno de los factores que jugó en contra del gobierno en estas elecciones. La pérdida de poder adquisitivo de la población, ya sea los asalariados, mucho más los no asalariados. Evidentemente esto jugó fuerte en el ánimo de los que fueron a votar e inclusive de los que no fueron a votar, ¿no? Uno de los datos que veíamos esta mañana es que los sectores donde menos concurrencia hubo fue justamente las localidades o municipios donde hay digamos, una proporción de gente vulnerable o de clase media-baja más importante. Entonces ahí puede haber pesado sobre un voto que quizá el gobierno contaba como a su favor. Y en este sentido, ¿podría haber algún cambio de timón o algún cambio de políticas para ese sector que no fue a votar o para el sector desencantado que votó de otra manera distinta a lo que esperaba el gobierno? Sí, yo te diría, sin anticiparnos mucho en temas que todavía no hay ningún tipo de definiciones, es de suponer que el gobierno algún gesto tiene que hacer en esta materia, ya sea o con medidas un poquito más fuertes para tener algún tipo de control sobre el tema de inflación, porque toda la política de ingresos está dependiendo hoy de la inflación. Claro. Es decir, se podrán hacer un aumento importante ahora del salario mínimo el 30 de septiembre, se podrá dar aumentos en la tarjeta alimentaria o cualquiera de estos factores, pero si no frenás la inflación, te lo come inmediatamente. Este es el gran problema que viene padeciendo el gobierno y viene arrastrando. Por eso digo, o hay alguna señal de otro tipo de política, o el gobierno de alguna forma, cuando se siente con empresarios, con formadores de precio, tiene que sentarse sin mostrar debilidades. Esto es lo fundamental, porque si no, ahí va a tener un signo, por el contrario, muy desfavorable con vistas a las elecciones de noviembre y también con respecto a lo que va a ser el año que viene, ¿no? Seguimos analizando lo que pasó y lo que va a suceder. Por eso hablamos con el sociólogo Nahuel Sosa sobre este resultado de las PASO. Me parece que lo primero que uno tiene que decir es que fue una elección en la cual la participación ciudadana arrojó sobre determinadas fuerzas con un triunfo de lo que es la oposición y con un desafío para lo que tiene que ver con el Frente de Todos de acá a noviembre. Sí, es muy importante entender que en este momento todavía quedan 2 meses en los cuales pueden cambiar
los resultados que ayer se vieron preliminarmente, que hubo un mensaje en las urnas, un gobierno que asumió esa derrota electoral, escucha el mensaje y con humildad va a ver cómo se revierte y cómo llega mejor los mensajes y sobre todo un eje que va a ser clave, que es la idea del trabajo, la producción y el futuro. De parte de la oposición, lo que uno vislumbra es un crecimiento de un sector, si se quiere, más de ultraderecha, como es el caso de Milei, que de alguna manera preocupa cuando a nivel geopolítico vemos una radicalización de sectores de derecha que han hecho de la antipolítica, del negacionismo, de los discursos de odio, gran parte de sus ejes. Y también obliga a Juntos por el Cambio a discutir cómo se va a posicionar frente a esos temas y sobre todo cómo se va a posicionar a la hora de pensar los nuevos acuerdos sociales. Sin duda fue una elección nacionalizada en sus debates, ¿sí? Por lo tanto uno puede hacer un análisis a nivel nacional. Más bien uno ve que la oposición centró sus ejes de campaña, por lo menos la oposición de Juntos por el Cambio, más ligado a la idea de los valores, porque la verdad que no pudo decir con claridad cuál era su modelo de Estado, qué había que hacer con la deuda externa, qué había que hacer con el sistema de salud, y entonces fue una agenda más bien asociada a la idea de valores. En el caso del Frente de Todos uno puede decir que bueno, estuvo más asociada a esta idea de pensar los dos modelos que estaban en contraposición y que por lo tanto ese resultado me parece que más allá de internas particulares que hubo en cada una de las provincias, tiene una lectura nacional sin dudas respecto a los primeros 2 años de gestión del gobierno.